Hola a todos y todas, hoy vamos a tener una nueva cápsula de anatomía funcional del miembro superior. Hoy nos especificaremos en lo que es la zona de articulaciones. Mi nombre es Carla Fuentes y los acompañaré durante esta presentación. El complejo articular del hombro, recordemos que está compuesto por 4 articulaciones. La esternoclavicular, que es una articulación de tipo sinovial celar. La acromioclavicular, que es articulación de tipo sinovial plana. La articulación glenohumeral, que es una articulación de tipo sinovial esferoidea, y la articulación que en general no es una articulación directamente porque los huesos no están en contacto, pero hay una adhesión a través de músculos, que es la escápulo-torácica. La articulación esternoclavicular, como ya les mencioné, es una articulación de tipo sinovial celar. Tiene la particularidad de que tiene un disco articular y además dentro de los ligamentos tenemos el ligamento esternoclavicular anterior y tenemos una articulación costoclavicular que va a estar en la cara inferior de la clavícula hacia el cartílago de la primera costilla, además del ligamento interclavicular. Ahí dentro de la cápsula nosotros podemos visualizar también de que se forma una suerte de triángulo de equilátero, ya con angulación de 60 grados en cada una de sus partes, y entre lo que es la clavícula, la línea media y la posición de la escápula. El que sea una articulación de tipo sinovial celar quiere decir que tiene una parte que es cóncava y otra que es convexa. Por eso se llama articulación también silla de montar, porque corresponde o se asemeja a una silla de montar y al jinete que está sentado sobre ella. Dada a la particularidad que tiene la articulación esternoclavicular, hacia una articulación sinovial celar, nosotros vamos a encontrar que cuando tenemos una elevación de hombro, se va a generar una elevación de la clavícula con rodamiento hacia un lado y deslizamiento hacia el lado contrario. Y así cuando tenemos depresión, vamos a tener que va a rodar hacia el mismo lado, deslizando hacia el lado contrario del movimiento, generando de que el ligamento esternoclavicular y el interclavicular se tense en el caso de depresión y se relaje en el caso de la elevación. Aquí tenemos la escápula en una visión anterior. Recordemos que tenemos la fosa subescapular, el proceso coracoides y la fosa, y podemos visualizar lo que es la zona donde va a estar la fosa glenoidea. Y por la cara posterior vamos a tener la fosa supraclavicular, la fosa supraespinosa, infraespinosa, que va a estar dividida precisamente por la espina de la escápula. Y vamos a encontrar de que la espina escápula va a terminar en la cara lateral en un proceso que se llama el proceso acromial. También olvidé mencionar la cara anterior, nosotros podemos encontrar una escotadura, que es la escotadura escapular, donde se va a estar insertando el músculo omoyoideo. Aquí nosotros podemos ver una visualización de los ligamentos que encontramos en esta zona, que vamos a tener solamente una cápsula de la acromioclavicular. Entre el acromion y la clavícula vamos a tener una articulación de tipo sinovial plana. De todas maneras, nosotros vamos a encontrar en la zona interna un disco, que también es una particularidad nuevamente de esta articulación de tipo sinovial. Ya también podemos visualizar los ligamentos coracoclavicular, que va a estar entre el proceso coracoides y la clavícula. Esta articulación, como es de tipo sinovial plana, va a generar deslizamientos.
La escápula va a tener distintos movimientos, que son los de ascenso-descenso, también conocidos como elevación y depresión, báscula superior y báscula inferior, aproximación y separación, el winning escapular, que va a estar asociado a los movimientos de separación y rotación, el tapping, que es elevación del ángulo inferior, con separación de esta del tórax, que se da en la antepulsión de hombro, que nosotros muchas veces lo llamamos como la escápula lava. Dentro de los ligamentos tenemos el coraco clavicular, que se va a dividir en el ligamento conoidio, que es el que se iluminó ahí. Luego viene el ligamento trapezoidio. Tenemos el coraco acromial, y el que se ve entre el coracoides y el húmero corresponde al coraco humeral. Ahí nosotros podemos ver el acromio clavicular, que va a formar la cápsula articular. Y ese es el que les mencioné por adelantado, que era el coraco humeral. Y tenemos la cápsula articular, que va a estar formada por los ligamentos capsulares, ¿ya? Y reforzados por los tendones de la musculatura. En un corte de tipo parasagital, nosotros podemos ver la cápsula, la cavidad glenoidea, que va a estar rodeado por el rodete el labrum o rodete glenoideo, que va a aumentar la superficie de contacto entre el húmero y la cavidad, entre la cabeza, el húmero y la cavidad. Todo esto va a estar rodeado por la cápsula articular, y nosotros vamos a encontrar, como tenemos gran cantidad de tendones, también tenemos bursas. Tenemos la bursa subescapular, tenemos la bursa subacromial, que va a estar acompañando al tendón del supraespinoso. La articulación glenohumeral, como ya habíamos mencionado, articulación de tipo esferoidea, la cual no tiene mucha congruencia, y por eso tenemos la presencia de el rodete glenoideo, que va a aumentar la superficie de contacto. Esto hace que esta articulación sea sumamente móvil, con amplios rangos de movimiento, y que sea muy inestable por sí sola, por lo tanto depende mucho de los tendones y la correcta función muscular para su adhesión. Y otro dato curioso del complejo articular de hombro es que la única zona de contacto que tiene esta articulación con el tórax, o la única zona de anclaje, es a nivel de la articulación esternoclavicular. Por eso cuando las personas tienen fractura de clavícula, sienten que el hombro se les va a caer. La cabeza del húmero se encuentra inclinada con respecto al eje del cuello anatómico en un ángulo de 130 a 150 grados, y está retrovertida 26 grados o de 26 a 31 grados desde el plano epicondilar medial y lateral. ¿Ya? Así que se encuentra inclinada levemente hacia arriba y hacia posterior. Esta articulación, como es articulación de tipo esferoidea, va a generar una suerte de convexo sobre cóncavo de movimiento, generando que haya una rotación hacia el mismo lado del movimiento y un deslizamiento hacia el lado contrario. En el caso de una separación, los movimientos o los ligamentos capsulares inferiores se van a ver mayormente distendidos, y en el caso de que en esta elevación la bursa subacromial va a tender a desplazarse hacia hacia medial. Pero, por ejemplo, en el caso de en el movimiento de elevación de hombro, también nosotros vamos a tener si nosotros hacemos la elevación del hombro previo a la separación, nosotros vamos a generar un pinzamiento de la bursa subacromial. Recordemos que los movimientos de separación no van a ir solamente acompañados o generados solamente por el húmero, sino que van a ir acompañados por los movimientos de la escápula. Entonces aquí tenemos un dibujo de una vista
superior en el dibujo de más abajo, donde vemos los movimientos de rotación, donde se va a seguir cumpliendo la regla de convexo sobre cóncavo. Ya, pero se ve también la acción de la contracción, por ejemplo, en una rotación externa, la contracción del músculo infraespinoso y un estiramiento del subescapular. En el caso de un movimiento de flexión, vamos a tener rodamiento como sobre el eje en dirección hacia la misma flexión. En la articulación de codo tenemos también nuevamente tres articulaciones: complejo articular de codo, la articulación húmero-ulnar, que es de tipo sinovial bisagra, húmero radial, que es de tipo esferoidea, y radio ulnar proximal, que es articulación de tipo sinovial pivote. Durante la flexión y la extensión, ambos huesos van a ir acompañando, generando, pero quien va a mandar ahí va a ser la articulación húmero-ulnar, ya que tiene limitaciones de movimiento a solamente un plano. En el caso de la pronación y la supinación, es un movimiento que se genera por rotación de la cabeza del radio en la fosita de la ulna, y a nivel distal también se genera una rotación. Con la diferencia de que en la zona proximal tenemos convexo sobre cóncavo y en la zona inferior tenemos cóncavo sobre convexo. Aquí tenemos los movimientos del olecranon sobre la tróclea del húmero, y en realidad es sobre el proceso coronoides y olecranon que forma aquí esta fosa. Y vamos a tener que durante una extensión todo lo que es la cápsula anterior se va a tensar y la extensora se va a contraer. Y en el caso contrario, en el caso de la flexión, vamos a tener un deslizamiento y rodamiento hacia el mismo lado porque es cóncavo sobre convexo, y vamos a tener todo lo que es la cápsula artículo anterior se va a comprimir, y en el caso de la posterior se va a elongar. Recordemos algunos hitos del antebrazo. Tenemos el radio, que tiene la cabeza, el cuello, la tuberosidad del radio, tiene un cuerpo que va a contener una línea oblicua, y en la zona distal va a tener una escotadura ulnar y el proceso estiloides. En el caso de la ulna vamos a tener lo que es el olecranon, la escotadura troclear, el proceso coronoides, la tuberosidad de la ulna. En el cuerpo vamos a tener una cara anterior y una posterior. Y en la zona distal, donde nosotros vamos a encontrar la cabeza de la ulna, vamos a encontrar el proceso estiloides. Entre estos huesos vamos a encontrar en la zona proximal y en la distal articulación de tipo sinovial pivote, y en la zona media articulación de tipo sindesmosis. A nivel de la mano, nosotros tenemos también varias articulaciones. Todos los huesos del carpo, o la línea proximal de los huesos del carpo, forman un cóndilo que cuando se articulan con el radio forma una articulación de tipo sinovial condilia. Entre la segunda línea del carpo, específicamente del trapecio, y el primer metacarpiano, vamos a encontrar una articulación de tipo sinovial celar, y eso nos va a permitir que con el pulgar podamos hacer el movimiento de oposición. Entre los huesos del carpo vamos a tener articulación de tipo sinovial plana, así como entre los carpos y los metacarpos. A nivel de los metacarpos, del segundo metacarpo al quinto, entre los metacarpos y las falanges, vamos a tener articulación de tipo sinovial condilia. Y entre las falanges, las interfalángicas, son articulaciones de tipo sinovial bisagra.
Entonces, dentro de los movimientos de la mano, como los huesos del carpo van a formar un cóndilo, van a generar un movimiento de convexo sobre cóncavo, generando, por ejemplo, si queremos hacer una desviación ulnar o inclinación ulnar, nosotros vamos a rodar hacia el mismo lado y deslizar hacia el lado contrario. Ya lo mismo si hacemos una desviación radial. ¿Ya? Y tanto esto va a ocurrir tanto en la fila proximal como en la fila distal. A nivel del plano sagital, esto no va a cambiar, va a rodar hacia el mismo lado y deslizar hacia el lado contrario. En las metacarpofalángicas vamos a tener aquí lo contrario, un movimiento de cóncavo sobre convexo, por lo tanto va a rodar y deslizar hacia el mismo lado, tanto en la flexión como en la extensión. En el caso del pulgar, que tenemos una articulación de tipo sinovial celar, quiere decir que una porción va a ser cóncava y la otra convexa, vamos a tener movimientos de rodamiento y deslizamiento hacia el mismo lado. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.